Un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente. Esta es la segunda parte de la clase de análisis vectorial. Como un breve resumen de la clase anterior, aprendimos la teoría sobre el análisis vectorial, los conceptos de escalar y vector, la forma como se relacionan dichos conceptos con las magnitudes físicas, las formas de representar vectores gráfica y analíticamente. Vimos sumas de vectores con el método gráfico, el método analítico, específicamente en la parte de las coordenadas rectangulares. Eso fue lo de la clase anterior. En la clase que estamos a punto de iniciar, vamos a complementar esos conocimientos que ya empezamos a adquirir. Acá vamos a ver el método de coordenadas polares planas. Vamos a aprender a transformar vectores de un tipo de coordenadas al otro y viceversa. Y vamos a resolver problemas de aplicación, de suma y resta de vectores. Entonces, vamos a dar inicio. Las coordenadas polares planas entonces son otro tipo de coordenadas en las que podemos representar los vectores también. A diferencia de las rectangulares, como bien sabemos, son las que utilizan las componentes x, y en el plano cartesiano. Las coordenadas polares planas lo que utilizan es la magnitud y la dirección del vector, es decir, un radio y un ángulo. ¿Por qué radio? Porque cuando partimos del origen hacia un punto en cualquier cuadrante del plano cartesiano, a ese punto le llamamos radio. Medimos la dirección en grados sexagesimales como una curva, un círculo alrededor del centro, que es el origen del plano cartesiano. Entonces la distancia del origen del plano cartesiano hacia cualquier punto se conoce como radio, ¿verdad? Tomando en cuenta la dirección, que son los grados sexagesimales. Entonces, si yo quiero representar vectores utilizando las coordenadas polares planas, voy a escribir algunos ejemplos. Un vector A que tenga 5 unidades a un ángulo de 40 grados. Un vector B que tenga 3 unidades, unidades de magnitud, ¿verdad? Eso va a depender del tipo de vector. Si es un desplazamiento serían metros, si es una fuerza serían newtons, si es una velocidad serían metros por segundo, aceleración metros por segundo al cuadrado y así sucesivamente, ¿verdad? Dependiendo qué tipo de vector estemos trabajando. Podemos decir que este está a un ángulo de 115 grados. Un vector C puede tener 4 unidades a un ángulo de 200 grados. Y podemos tener un vector D que va a tener 6 unidades a un ángulo de 325 grados. Estas son las coordenadas polares planas. Involucran una magnitud y una dirección. Estos vectores los podemos dibujar en el plano cartesiano también. Pero ahora los cuadrantes ya no los vamos a representar con coordenadas rectangulares x, y, como en el tema anterior, sino que vamos a representar los cuadrantes como la porción de un círculo que tiene 360 grados, que es una circunferencia completa, como este concepto lo traemos de geometría. Entonces, el primer cuadrante va de 0 a 90 grados, el segundo de 90 a 180, el tercero de 180 a 270 y el cuarto cuadrante de 270 a 360 grados. Ahí podemos ubicar estos vectores. El vector A está en el primer cuadrante. ¿Por qué? Mide 40 grados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando estábamos en el tema de geometría,
ustedes ya dibujaron algunos ángulos, líneas a un ángulo específico. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Dónde está 40 grados? 40 grados está cerca de la mitad del cuadrante, pero un poquito más abajo. Entonces dibujamos una línea de referencia de 40 grados y luego medimos 5 unidades. Pero como las unidades son el radio, o sea, es la magnitud del vector, no estamos ni en X ni en Y, estamos sobre el vector. Entonces son la escala adecuada 1, 2, 3, 4 y 5 unidades. El resto no nos sirve, lo quitamos. Ahí me pasé un poquito ahí. Bueno, aquí tenemos 5 unidades. Este es el vector entonces. Ahora ya no son componentes X, Y, sino que ahora es un radio y una dirección o un ángulo, ¿verdad? En este caso de 40 grados. Este sería el vector A. Bien, entonces ahora les voy a pedir a ustedes que dibujen los otros vectores en este mismo plano cartesiano. Por favor, pónganle pausa al video un ratito, dibujen sus vectores y después comparamos, para asumir que están comprendiendo el concepto. Bien, si ustedes tienen un transportador y una regla, más o menos tienen que haber obtenido un dibujo de esta forma. Yo lo estoy haciendo así, a mano alzada y calculando, ¿verdad? Por ejemplo, el vector B que está en este cuadrante, yo calculo que acá en esta dirección es donde queda 115 grados. El vector B, C que está en el tercer cuadrante queda acá, 200 grados, y el vector D, 325 grados. Y las unidades se miden sobre el vector. Entonces, estas son las coordenadas polares planas. Es importante que ustedes noten la diferencia entre estas y las anteriores, que son las rectangulares. Esta es una manera de representarlo, pero no es la única. Aquí nosotros estamos tomando los ángulos, vean, voy a hacer esto con otro color, entre 0 y 360 grados, ¿sí? Pero hay una forma más de hacerlo tomando en cuenta ángulos entre 0 y 90 grados. Para poder explicarles eso, voy a borrar un poquito esta parte que tengo del plano cartesiano. Solo recuérdense que acá cuando dibujamos esto, tomamos en cuenta esto, el ángulo A, el vector A 40 grados, el vector B, el ángulo lo medimos desde el eje X, 115 grados, el vector C, el ángulo está medido igual, desde el eje X, y el vector D igual, ¿sí? Pero siempre se mide tomando como referencia el punto donde se ubican los 0 grados, ¿sí? Pero esa no es la única manera de hacerlo. Ahora vamos a dibujar los mismos vectores, pero vean el plano cartesiano cómo cambia. Ya no va de 0 a 360 grados, sino que se mide por cuadrantes. Anteriormente nosotros teníamos esto, 0 a 360 grados. Ahora lo que tenemos es esto, de 0 a 90 en el primer cuadrante, de 0 a 90 en el segundo cuadrante, de 0 a 90 en el tercer cuadrante y de 0 a 90 en el cuarto cuadrante. Solo que acá tenemos que tener en cuenta algo. Al primer cuadrante le vamos a llamar noreste, al segundo cuadrante le vamos a llamar noroeste, al tercer cuadrante le vamos a llamar suroeste y al cuarto cuadrante le vamos a llamar sureste. Todo esto derivado de los puntos cardinales. Entonces, cuando no nos agregan el sentido, por ejemplo, el vector A mide 5 unidades a 40 grados, cuando un vector no nos da el sentido, nosotros asumimos que está en el primer cuadrante. El sentido se refiere a los puntos cardinales. Entonces este lo dibujamos normal, así como dibujamos el anterior. Acá está el vector con sus 5 unidades, 1, 2, 3, 4 y 5. Quitarle un pedacito. Y acá. Entonces este se queda igual porque está en el primer cuadrante.
Entonces aquí es posible también expresarlo como 5,40 grados y hay que agregarle el sentido, noreste. ¿Cómo expreso este ángulo de 115 grados medido entre 0 y 90 grados en el segundo cuadrante? Acá lo que tengo que hacer es colocar la magnitud del vector y como 115 grados, vean este dibujo que voy a hacer acá en la parte inferior izquierda. Cuando estamos entre 0 y 360 sabemos que acá está 90 y 115 está acá. Este es el ángulo, 115, pero yo quiero conocer el ángulo pequeñito que está acá. Entonces, ¿cómo lo encuentro? Ese ángulo lo encuentro restándole a 115 los 90 grados del primer cuadrante. Y solo me queda lo del segundo cuadrante. Este pedacito de color negro, 115 menos 90 son 25 grados. Pero le tengo que agregar el sentido, que sería noroeste. Entonces con esto yo ya sé que ese ángulo está en el segundo cuadrante. Para el tercer cuadrante tengo 4 unidades y un ángulo de 200 grados. Entonces, si yo tengo 200 grados, ¿dónde está 200 grados? Acá está 180 y 200 está más o menos por acá, midiéndolo de acá, 200. Yo lo que necesito encontrar es el ángulo de 0 a 90, pero vean, según el sentido del plano cartesiano que está dibujado acá arriba, al lado derecho, ese ángulo tiene que medirse desde 0 a 90. Entonces, ¿cómo hago para encontrar este ángulo que está con color negro? Perdón, acá con color negro. ¿Cómo encuentro ese pedacito? A 270, que es lo que está acá, le tengo que restar 200 grados. Entonces, ¿cuánto es 270 menos 200? Son 70 grados. Pero le tengo que agregar el sentido. ¿Qué pasa si yo no le agrego el sentido? En este caso sería suroeste. Si estos vectores acá no tuvieran lo que está con color verde, ¿qué pasaría? Nosotros pensaríamos que todos están en el primer cuadrante, ¿cierto? Porque son ángulos entre 0 y 90. Pero no, son ángulos entre 0 y 90, pero están en diferentes cuadrantes. ¿Y cómo sabemos en qué cuadrante está? Agregando el sentido de los puntos cardinales. Lo mismo vamos a hacer con el ángulo de 325 grados. Sabemos que 325 grados está en el cuarto cuadrante. Acá está 270, acá está 360 y 325 está más o menos por acá. Pero lo que necesitamos conocer es este pedacito. El ángulo de 325 está medido acá. Nosotros necesitamos conocer el pedacito que está con rojo. ¿Cómo lo encontramos? A 360 le restamos 325 y eso nos da el pedacito que está acá. Entonces, ¿cuánto es 360 menos 325? Son 35 grados. Entonces, este vector D tiene 6 unidades de longitud y se encuentra a 35 grados sentido sureste. ¿Sí? Entonces es otra forma de representar los vectores en coordenadas polares planas. Siempre van a estar los ángulos entre 0 y 90 para los 4 cuadrantes, pero ¿cómo sabemos en qué cuadrante está el vector? Agregando el sentido de los puntos cardinales. Entonces, si yo quiero dibujar este vector B
el sentido noreste me indica que va a estar en el segundo cuadrante. Entonces yo mido 25 grados, así como están medidos acá, vean en el dibujo de abajo, ubicando 0 arriba. Y mido 25 grados y eso va a estar más o menos acá. Y este tiene 3 unidades. 1, 2, 3. Entonces, aquí va a quedar mi vector. Este era mi vector A, este era mi vector B. Si quiero dibujar el vector C, el sentido suroeste me indica que está en el tercer cuadrante, 70 grados. ¿Cómo se miden los 70 grados? Según este dibujo, poniendo 0 en el sur, en el eje Y negativo, se toman 70 grados, van a estar más o menos en este punto. Se miden las 4 unidades, 1, 2, 3, 4. Borramos lo que no nos sirve. Y ahí nos queda el vector C. Y el vector D, como es sentido sureste, eso nos dice que está en el cuarto cuadrante. Medimos los 35 grados desde 0, es decir, para acá, 35 grados. Y eso nos va a quedar más o menos por acá. Y tomamos las unidades que son 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 más o menos por acá. Y con eso ya nos queda dibujado el vector D. ¿Sí? De esta manera es como nosotros vamos obteniendo esos datos. Normalmente los problemas de vectores de desplazamiento van a utilizar las coordenadas en este tipo, entre 0 y 90 grados. Porque es muy poco común utilizar más de 90 grados. Son más comunes las de 0 y 90 grados utilizando el sentido del vector. Noreste, noroeste, suroeste o sureste. Entonces estas son las que vamos a trabajar nosotros para hacer nuestras sumas de vectores. Hay que tener cuidado nada más del ángulo, con la forma como se está midiendo y cómo vayamos a aplicar la trigonometría más adelante en el sentido del vector. Entonces hay que recordar todos estos diagramas que hicimos acá porque eso nos van a servir, la forma como se están midiendo los ángulos. Pero en general, aquí tenemos entonces las coordenadas polares planas. Ahora nos vamos a meter a suma de vectores. ¿Será que es posible sumar vectores con coordenadas polares planas? He quitado de la pantalla todo lo que ya no nos va a servir por el momento. He dejado los vectores en sus coordenadas polares planas en la metodología de 0 a 90 grados para los cuadrantes. La pregunta era, ¿cuánto es A más B? Sumemos el vector A más el vector B. ¿Qué piensan ustedes que es? Por unos segundos pónganle pausa al video, traten de hacer esa suma y luego vemos si están en lo correcto. Bien, ¿será que A más B es igual a 5 más 3 igual a 8? Y luego sumo los ángulos, 40 más 25, 65 grados. ¿Será que esa es la suma de A y B? Así lo hicieron ustedes, así lo tienen. Bueno, si lo tienen así, déjenme decirles que están en un error. No se pueden sumar vectores de esta manera. Ya les explico por qué. En la clase anterior hablábamos de dos conceptos: desplazamiento y trayectoria. Dijimos que el desplazamiento es la distancia que se mueve un objeto de un punto a un punto B en línea recta. Y que la trayectoria podría ser el camino que le tome a ese objeto llegar del punto A al punto B. Pero aunque la trayectoria sea más larga, al final el desplazamiento sigue siendo el mismo, porque es la distancia en línea recta entre los dos puntos. Analicemos esto para los vectores. Si yo tengo un vector A y tengo un vector B,
gráficamente y los quiero sumar, a más b, ¿será que este vector tiene una magnitud de 6 metros y este tiene una magnitud de 5 metros? Si yo coloco el vector a en este punto y le quiero sumar el vector b, lo tengo que colocar acá. El vector resultante, la suma de los dos, es este que está acá. Pero ¿será que el vector resultante sale de la suma de 6 y 5? Es decir, 6 más 5 igual a 11. ¿Será que ese es el vector resultante? No. Sumar 6 más 5 lo que me está dando es una trayectoria. Pero cuando yo sumo dos vectores, lo que estoy buscando es un desplazamiento, no una trayectoria. Siempre la suma de 2, 3, 4 o más vectores me van a dar un vector resultante y ese vector resultante es un desplazamiento entre dos puntos en línea recta. O sea, yo puedo poner un vector acá, un vector acá, un vector acá, un vector acá. Pero al final el vector resultante es este desplazamiento, que no es lo mismo que sumar todas estas magnitudes. No es lo mismo, porque el sumar las magnitudes me da la trayectoria. Entonces, si yo hago esto acá arriba y digo a más b, sumo las magnitudes y los ángulos, estoy en un error, porque lo que estoy encontrando hoy es una trayectoria. Y el ángulo ni siquiera se encuentra de esta manera. Solo el 8 me daría la trayectoria. Lo que yo estoy buscando es un desplazamiento. Y el desplazamiento no lo puedo encontrar sumando vectores en coordenadas polares planas. Es imposible. ¿Cómo sumo estos vectores entonces? Porque al final yo quiero sumar los vectores. Mi objetivo es sumar los vectores, pero eso no se puede hacer si están en este tipo de coordenadas. Lo que hago entonces para poder sumar, recuérdense en la clase anterior, cuando están en rectangulares x, y, sí se pueden sumar, pero estando en polares planas no se pueden sumar, entonces se tienen que convertir a coordenadas rectangulares. ¿Sí? ¿Cómo convierto un vector que está en coordenadas polares planas a coordenadas rectangulares? Ahí es donde utilizo la trigonometría, porque cada vector en el plano cartesiano encierra un triángulo rectángulo. Si dibujo mi plano cartesiano me están saliendo muy rectas. Bien, el vector A. Sabemos que cuando estamos trabajando entre 0 y 90, aquí está 0 y aquí está 90. 0 y 90. 40 grados. Esto está para acá, 40 grados, antes de llegar a la mitad del cuadrante. 40 grados, 5 unidades. Este vector está acá, este es el vector A, porque tiene 40 grados medidos desde 0 hasta 90 y 5 unidades. Entonces vean la figura que se forma acá. Acá está el ángulo de 40 grados y acá están las 5 unidades. Esas 5 unidades son el radio. Esta figura que se está formando acá es un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa, voy a dibujar el triángulo acá, la hipotenusa es el radio, este R que está acá. La dirección o el ángulo principal es el ángulo que está acá del vector en sus coordenadas polares planas. Los catetos del triángulo, uno es la componente X
y el otro es la componente y, que son las que estamos buscando. Entonces, cuando conocemos la hipotenusa, el ángulo, y estamos buscando uno de los catetos, ¿qué fórmula usamos? Seno y coseno. Seno del ángulo es opuesto partido hipotenusa. Pero acá, ¿cuál es el opuesto? X. Y la hipotenusa es el radio. Y coseno del ángulo es adyacente. Pero adyacente acá es la componente y dividido hipotenusa, que es el radio. Como lo que estoy buscando son las componentes, entonces puedo obtener estas fórmulas. X es igual a R seno del ángulo y Y es igual a R coseno del ángulo. Y estas fórmulas van directo al formulario, ¿verdad? Porque nos van a servir. Estas fórmulas se usan siempre y cuando los ángulos estén medidos de esta manera, como lo hice acá arriba, de 0 a 90, acá, de 0 a 90, de 0 a 90 y de 0 a 90. Porque algunos problemas más adelante, cuando estemos viendo fuerzas, se van a dar cuenta que tienen el ángulo cambiado. Entonces eso significa que van a cambiar las fórmulas. Ya cuando estamos hablando de problemas, fuerzas, leyes de Newton, a veces cambian los ángulos. Entonces ahí yo les voy a ir indicando dónde cambian las fórmulas. Pero para vectores de desplazamiento, son estas fórmulas las que vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo encuentro las componentes X y Y? Acá, para estos vectores. Haciendo una tablita. Y utilizando las fórmulas. X y Y. Y tomando como referencia un plano cartesiano que me indique que acá va a estar X positivo, Y positivo, acá X negativo, Y positivo, acá X negativo, Y negativo, y acá X positivo, Y negativo. Esa es mi referencia. Vector A, entonces, ¿cuál es su componente X? R seno del ángulo, R es 5, seno de 40. Y vector Y es R coseno del ángulo. Encontremos esos datos, por favor. 3.21 y 3.83. Entonces vamos llenando esta tablita. 3.21 y 3.83. Y aplicando la misma fórmula lo hacemos para los demás. Para B, R ángulo, para C, R ángulo y para D, R ángulo. Seno para X, coseno para Y. Y aquí están los valores. Bien, esto me lo dio la calculadora. Aplicando seno y coseno siempre y cuando la calculadora esté configurada en grados hexagesimales. Ahora, ¿será que eso es correcto? ¿Esos datos son correctos? Los datos son todos correctos, pero los signos no, porque la calculadora está trabajando ángulos entre 0 y 90. La calculadora no reconoce en qué cuadrante estamos trabajando. Si nosotros metemos un ángulo entre 0 y 90, la calculadora asume que todo lo estamos haciendo en el primer cuadrante. Pero no todos los vectores están en el primer cuadrante, ¿cierto? B, C y D no están en el primer cuadrante, solo A. ¿B en qué cuadrante está? En el segundo cuadrante. Noroeste, ¿sí? Noroeste. ¿Y en el noroeste qué pasa con los signos? X es negativo y Y positivo. Entonces yo tengo que manualmente agregarle los signos. X negativo, Y positivo. El vector C está en el suroeste. Suroeste, donde X es negativo y Y también. Pongo los signos negativos. Y
el vector de sureste está en el cuarto cuadrante, en donde X es positivo y Y es negativo. Entonces, cuando yo lo trabajo de esta forma, tengo que poner los signos después. Dependiendo de en qué cuadrante esté el vector, es necesario poner los signos. ¿Sí? Por favor, este es un paso muy importante, porque si queremos sumar vectores, tenemos que considerar los signos por el cuadrante en el que se encuentra el vector. Entonces, ahora que ya convertimos vectores a sus coordenadas rectangulares, por ejemplo, el vector A, que es el mismo que está acá, podemos decir que tiene coordenadas 3.21 en X, 3.83 en Y. El vector B, menos 1.27 en X, 2.72 en Y. ¿Sí? Encontramos esas coordenadas utilizando estas formulitas que voy a quitar de acá porque ya no las necesitamos. Ustedes ya están tomando nota de las fórmulas, ¿verdad? Ahora ya se pueden sumar vectores. Si yo quiero sumar el vector A más B, ¿qué es lo que hago? Sumar. ¿Se recuerdan de la tablita para sumar? Entonces esto me va a dar un vector resultante que va a tener componentes y algebraicamente 3.21 menos 1.27, 1.94 y 3.83 más 2.72, 6.55. ¿Sí? Entonces ya estoy haciendo lo que hice en la clase anterior, sumando vectores en sus componentes rectangulares, pero lo que estoy sumando son estos vectores. Originalmente estaban en coordenadas polares planas, pero como estando así no se pueden sumar, los convierto a coordenadas rectangulares y ya los puedo sumar de esa manera. Pero el vector resultante me va a dar un vector con componentes rectangulares. Ahora, si yo quisiera sumar todos los vectores, por ejemplo, A más B más C más D, lo que hago es sumar algebraicamente todo esto, ¿verdad? Para obtener un vector resultante. Traten de hacerlo ustedes y a ver qué respuesta obtienen. Tenemos como resultado un vector que está en el primer cuadrante, ¿verdad? ¿Por qué digo que este vector resultante está en el primer cuadrante? Porque X y Y son positivas. ¿Qué pasa si estas respuestas me hubieran dado un X negativo y Y positivo? Digo que el vector está en el segundo cuadrante. Si me hubiera dado los dos negativos, significa que el vector está en el tercer cuadrante. Y si me hubiera dado un X positivo y Y negativo, está en el cuarto cuadrante. Entonces yo puedo decir que A más B más C más D es igual a 1.62, 0.26. Pero algo muy importante acá. Sumar vectores con componentes rectangulares, como demostramos gráficamente. Si yo tengo este vector A, por aquí tiene una componente X y aquí tiene una componente Y. Y le quiero sumar un vector B, que va a tener, bueno, vamos a cambiarle el ángulo, X y Y. Le quiero sumar este vector B, que también va a tener una componente en X y una componente en Y. Yo tengo como resultado este vector resultante, pero el vector resultante lo que me está dando son dos coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y. Eso es lo que estamos obteniendo al sumar cualquier pareja de vectores. Pero ¿qué pasa si yo estoy resolviendo un problema y no necesito las coordenadas, sino que yo necesito saber cuál es esta magnitud, cuál es esta dirección y cuál es este ángulo? Eso es lo que yo necesito saber para responder el problema. O sea, después de sumar los vectores yo necesito saber cuál es ese vector resultante y cuál es su dirección. ¿Cómo lo puedo averiguar si lo único que conozco son las componentes? Pues ahí tengo que hacer una conversión inversa. Ahora tengo que convertir de coordenadas rectangulares
apolares planas. Y es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver estos ejemplos. Yo tengo un vector A, que este vector A puede ser cualquier cosa, puede ser un resultante de una suma o resta de vectores. Pero yo quiero conocer cuál es la magnitud del vector y la dirección. Entonces estas que son coordenadas rectangulares o cartesianas, yo las tengo que trasladar a polares. Veamos el dibujo en un plano cartesiano. Por favor. Menos 8,3. ¿Dónde está este vector? ¿En qué cuadrante? Está en el segundo. X negativo y Y positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2 y 3. Este vector está donde se proyectan esos puntos. 8 unidades en X negativo y 3 en Y positivo. Aquí está el vector. Pero yo sé que este vector tiene acá 8 unidades y acá tiene 3. Estos son los lados del triángulo rectángulo. Que lo puedo ver de este lado o lo puedo ver de este lado también. Y es más adecuado verlo de este lado. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tomar como referencia el plano cartesiano que tiene 0, 0, 90 y 90. Y de esa manera el ángulo que estamos buscando es este, el que nos deja a X como cateto opuesto y a Y como cateto adyacente, y R, que es la hipotenusa, que es lo que estamos buscando. Entonces cuando conozco los dos catetos y quiero encontrar la hipotenusa, que es lo que utilizo, teorema de Pitágoras. Hipotenusa, que en este caso es el radio, ¿verdad? Porque es la coordenada polar que estoy buscando, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Pero los catetos en este caso son X y Y. Esta es mi fórmula. Y el ángulo o la dirección es la tangente inversa de el opuesto partido el adyacente. Estas fórmulas entonces de trigonometría me van a ayudar a encontrar, teniendo coordenadas X, Y, me van a ayudar a encontrar coordenadas R, ángulo, que son las que estoy buscando. Entonces para el vector A puedo encontrar R como la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Y esto es igual a 8.54. Ese es el radio del vector, la magnitud del vector. Esa es la magnitud del vector resultante, lo que estoy buscando. Y el ángulo tangente inversa de X partido Y, que sería menos 8 tercios. Menos 69.44. Ahora, ¿por qué me sale ángulo negativo? Algunos ángulos pueden ser negativos. Nos recordamos de la teoría del tema de geometría. Estamos midiendo acá 0, 0, 90 y 90. De 0 a 90, de 0 a 90, de 0 a 90 y de 0 a 90. Quiero que se recuerden que cuando el ángulo está midiéndose contrario a las agujas del reloj, va a tener un signo, y cuando está a favor de las agujas del reloj va a tener el otro signo.
Entonces, de acuerdo a esta teoría, los ángulos de entre 0 y 90, cuando los medimos en estos cuadrantes, tienen la misma dirección, el mismo sentido de rotación, van a ser positivos. Y estos ángulos que tienen sentido contrario de rotación van a ser negativos. Por eso es que este nos dio 69.44. Entonces, ahora yo lo puedo expresar de otra forma. Puedo omitir el signo negativo y tomar solo la magnitud del ángulo, 69.44 grados, pero es importante agregar el sentido, porque si yo solo lo dejo como 69.44, podría pensarse que está en el primer cuadrante, y este ángulo no está en el primer cuadrante, porque vean dónde está el vector, está en el segundo cuadrante, x positivo, x negativo, y positivo. Entonces ese cuadrante es, acá está norte y oeste, ese cuadrante es noroeste. Entonces el ángulo tiene que ir acompañado de el sentido del vector. Entonces acá, al final de todo esto, puedo concluir que el vector A con coordenadas rectangulares menos 8,3 equivale a coordenadas polares a un radio de 8.54 unidades a un ángulo de 69.44 grados noroeste. 8.54, 69 grados, 69.44 grados noroeste. Aquí hice una conversión entonces de rectangulares a polares. No es necesario hacer todo este proceso, ¿verdad? La gráfica, escribir las fórmulas, eso lo hice yo como para fines de la explicación. Pero ya teniendo las fórmulas y tomando en cuenta que el ángulo siempre esté en la misma dirección, solo las aplicamos. Por ejemplo acá el vector B, nosotros sabemos que es un vector que está en el primer cuadrante porque ambas son positivas. ¿Cuál es la magnitud del vector B? La raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 7 al cuadrado. ¿Y cuál es la dirección del vector B? Tangente inversa de 5 sobre 7. Nos da una magnitud de 8.6 unidades a un ángulo de 35.54 grados. Como está en el primer cuadrante, podemos agregar noreste. Entonces el vector B tiene coordenadas polares 8.6 a 35.54 grados noreste. Y así podemos encontrar cualquier tipo de vector en cualquier cuadrante que se encuentre. Algunos vectores van a estar en el primer cuadrante, entonces al ángulo que encontremos le ponemos noreste, los que están en el segundo le vamos a poner noroeste, al ángulo, ¿verdad? A los que estén en el tercer cuadrante les vamos a poner suroeste y a los del cuarto cuadrante les vamos a poner sureste. No todos los vectores están dentro del cuadrante, algunos vectores van a estar sobre los ejes, entonces a este vector solo le decimos que va al norte, que puede ser 90 grados, 0 grados, perdón. Este otro vector va al sur, este vector va al este y este vector al oeste, perdón, y este vector va al este, ¿sí? Entonces ahí los ángulos son diferentes. Utilizamos las fórmulas para manejar ángulos sobre los ejes, pero ahí no es necesario usar calculadora, ya cuando estemos viendo este tipo de ejemplos nos vamos a dar cuenta. Muy bien, entonces, habiendo aprendido todo lo anterior, en este momento ustedes pueden pausar el video si no lo quieren visualizar en el mismo día. Pueden pausar el video, procesar un poco toda la información anterior, asimilarlo, analizarlo, practicar, tomar apuntes, escribir las fórmulas, etc. Y ya que hayan hecho todo eso, pues ya nos metemos a esta parte, que es la aplicación práctica de toda la teoría aprendida. Suma y resta de vectores para resolver
problemas de distinta naturaleza. En este caso son vectores de desplazamiento, como les había indicado. Entonces, vamos a resolver tres ejercicios que tomé de la hoja de trabajo. En este momento ustedes ya pueden descargar la hoja de trabajo del aula virtual y empezar a trabajarla en función de lo que les voy a explicar. Se van a dar cuenta que es la aplicación de todo lo anterior. Es importante aprender a hacerlo con vectores de desplazamiento porque más adelante en temas posteriores vamos a ver vectores de fuerzas. Entonces, si nosotros aprendemos a dominar los vectores de desplazamiento, se nos va a hacer más fácil dominar los vectores de fuerza bajo los mismos principios. Veamos entonces qué dice este problema. Un carro en una montaña rusa se mueve 225 pies horizontalmente hacia el este. Después se eleva 155 pies con una dirección de 32 grados noreste. A continuación viaja 160 pies con una dirección de 44 grados sureste. Calcule la magnitud y la dirección del desplazamiento resultante. Ojo con esto. Nos dan vectores en este problema. Hay vectores. Dice un carro en una montaña rusa se mueve horizontalmente hacia el este. O sea que el carro está acá, parte de acá y se mueve hacia el este. 225 pies. Después se mueve 155 pies, una flecha más chiquita, ¿verdad? 32 grados noreste. De 0 a 32 grados acá está noreste. Pero creo que la flecha... Empecemos a resolver este problema entonces, en donde nos vamos a dar cuenta de la aplicación que tiene todo lo que hemos aprendido anteriormente. Dice, un carro en una montaña rusa se mueve 225 pies horizontalmente hacia el este. Después se eleva 155 pies con una dirección de 32 grados noreste. A continuación viaja 160 pies con una dirección de 44 grados sureste. La pregunta es, ¿cuál es la magnitud y la dirección del desplazamiento resultante? Bueno, este es un problema que obedece a vectores, ¿sí? Estos son vectores, son diferentes desplazamientos, diferentes trayectorias que al final nos van a dar un desplazamiento. El carro dice que se parte de un punto y se mueve 225 pies horizontalmente, 225 pies horizontalmente hacia el este. Después se eleva 155 pies con dirección 32 grados noreste. ¿Dónde está el noreste? Primer cuadrante. 32 grados, 155 pies. Por último, 160 pies, 44 grados. 160 pies a 44 grados sureste, por eso hice la flecha en esta dirección. Después de haber hecho esos tres recorridos, pregunta el problema cuál es la magnitud del vector resultante. El vector resultante es el desplazamiento del punto de inicio al punto final. ¿Sí? ¿Cómo encuentro ese vector? ¿Cómo encuentro un vector resultante? Sumando los vectores, ¿verdad? Tengo que sumar los vectores. Acá mi dibujo me dice que el vector resultante quedó en el cuarto cuadrante. Pero claro, lo estoy haciendo a mano alzada, sin instrumentos y asumiendo, ¿verdad? Ángulos hacia el cálculo. Entonces puede que ese dibujo falle al final. Si lo hacemos con una regla, una escala adecuada, con un transportador, ya dibujando bien los ángulos, ahí sí vamos a tener un valor más cercano a la realidad y vamos a saber si el vector resultante queda en el cuarto cuadrante o no. Pero yo en el dibujo que hice a mano alzada me queda que está en el cuarto cuadrante. ¿Quién me va a decir si queda en el cuarto cuadrante o no? Las coordenadas, el proceso matemático. ¿Cómo empiezo a hacerlo? Estos vectores que me está dando el problema, tal y como están en coordenadas polares, porque me están dando radio y ángulo. No los puedo sumar así, tengo que convertirlos. La mejor manera de hacerlo es una tabla. Entonces dentro del problema yo veo que tengo un vector A, un vector B y un vector C. Entonces hago mi tablita con el vector A, con el vector B y con el vector C. Pero los voy a hacer un poquito más arriba.
vector A, vector B y vector C. ¿Qué me da el problema de estos vectores? Del vector A me dice que se mueve 225 pies hacia el este. Plano cartesiano 0, 90, 0, 90. ¿Cuántos grados hay hacia el este? Norte, sur, este y oeste. Hay 90 grados. Entonces 90 grados hacia el este. Vector B me dice después 155 pies con una dirección 32 grados noreste. Después vector C 160 pies con una dirección 44 grados sureste. Esto me lo da el problema, ¿sí? Pero no lo puedo sumar así. De la teoría aprendimos que no se puede sumar de esta manera. ¿Qué hay que hacer para poder sumar? Encontrar las coordenadas X y Y. Puedo ver los signos primero. 90 grados al este. ¿Qué significa? 90 grados, vean acá. X positivo. Y Y, no hay desplazamiento. Vean, porque se está moviendo sobre el eje. Entonces ahí no es movimiento en 2 dimensiones, solo se está moviendo en X, en Y no se está moviendo. ¿Y cuánto se está moviendo en X? 225 pies. Y recuerden que las fórmulas son estas. Ustedes tienen a la mano su formulario. Esto lo podemos deducir, el primer vector, cuando está sobre el eje X. Pero si ustedes quieren comprobarlo con las fórmulas, pueden ver. Si multiplicamos 225 por el seno de 90, nos da 225. Y 225 por el coseno de 90 nos da 0. Para Y. ¿Sí? Pero no es necesario usar la calculadora porque se ve en el dibujo que solo se mueve en X positivo, pero no en Y. Con el vector B, ahí sí cambia. Noreste. ¿Qué pasa con los signos noreste? Acá está noreste. Los dos son positivos. Entonces así se queda. Encontramos los valores para X y para Y con las fórmulas trigonométricas. Tenemos estos valores, ambos positivos, 82.14 y 131.45. Y ahora con el vector C, pero el vector C está en el sureste. Eso significa X positivo y Y negativo. Pues la calculadora no nos va a dar el signo negativo porque la calculadora no sabe que estamos en el cuarto cuadrante. Pero nosotros sí lo sabemos, por eso le ponemos el signo y encontramos los valores. Y obtenemos estos valores. Ya que encontramos las componentes X, Y, hacemos la suma algebraica para encontrar el vector resultante. Las componentes del vector resultante. Obtenemos estos valores. 418.28 en X y 16.36 en Y. Entonces nos damos cuenta que nuestro diagrama está un poco erróneo, ¿verdad? En realidad el vector resultante queda en el primer cuadrante. Eso significa que los vectores probablemente, bueno, no probablemente, ¿verdad? Los vectores vienen así. El primer vector en esta dirección, el segundo en esta dirección y el tercero cae acá. Lo que deja el resultante un poquito hacia arriba, porque vean los valores, 418 en X y 16.36 en Y. Entonces está bastante cerca del plano horizontal. Pero bueno, eso es lo que les decía, ¿verdad? Si usamos una regla, un transportador, probablemente sí nos salga más exacto el dibujo. Si no, puede que haya alguna variación en lo que estamos asumiendo, pero quien nos va a decir la realidad son las coordenadas, el proceso matemático. Ya encontramos el vector resultante, pero solo sus componentes. El problema no nos pide componentes. ¿Qué nos pide el problema? Pues vamos a leerlo. Nos pide magnitud y dirección del desplazamiento resultante. Entonces acá nos vamos a buscar las formulitas
que son estas que están acá. Magnitud R es el radio. Raíz cuadrada de 418.28 al cuadrado más 16.36 al cuadrado. Ángulo o dirección, tangente inversa de x partido y, 418.28 dividido 16.36. Esto nos da valores de 418.6 pies. Acá sí tenemos que agregar la unidad de medida, ¿verdad? Porque este es el vector resultante, el que dibujé acá originalmente con azul. 418.6 pies. Y el vector resultante, esta es la magnitud. Y la dirección es 87.76 grados noreste, que sí tiene lógica, ¿verdad? Porque el vector está casi horizontal. Entonces este es un ángulo cercano a los 90, porque aquí está 0 y aquí está 90. Entonces cercano a los 90 son 87.76 grados al noreste. ¿Sí? Entonces vean el proceso por el que tenemos que pasar para llegar a esto. Tomamos los vectores en sus coordenadas polares, convertimos a rectangulares, sumamos y la respuesta la regresamos otra vez a polares para poder expresar lo que nos pide el problema. Y la mayoría de problemas de desplazamiento involucran este mismo proceso. Veamos este otro problema también tomado de la hoja de trabajo. Involucra criterio, ¿verdad? Dice, un mariscal de campo, y hablamos de fútbol americano, ¿verdad? Toma el balón desde la línea de golpeo, corre hacia atrás 15 yardas y a continuación corre lateralmente 25 yardas paralelo a la línea de golpeo. En ese punto lanza un pase recto de 60 yardas hacia adelante perpendicular a la línea de golpeo. Pregunta cuál es el desplazamiento resultante del balón. Bien. Paso 1, más o menos hacer un diagrama que me indique esto. Si el campo de fútbol está acá y acá está la línea de golpeo, dice que el mariscal toma la línea de golpeo en este punto. Toma el balón en este punto, en la línea de golpeo. Corre hacia atrás, pero ¿dónde es atrás y dónde adelante? Alguien puede decir que hacia atrás es acá. Y corre 15 yardas. Luego dice lateralmente 25 yardas, paralelo a la línea de golpeo. Pero lateralmente ¿hacia dónde? ¿Es hacia arriba o hacia abajo? Alguien puede decir, bueno, es hacia arriba, 25 yardas. Y después lanza un pase recto de 60 yardas. Hacia acá, 60 yardas. Ese es el recorrido del balón. La pregunta es cuál es el desplazamiento del balón. Es decir, el vector resultante desde el punto de inicio hasta el punto final. ¿Sí? Ese es el diagrama. Ahí están los vectores. Alguien pudo haber dicho, bueno, corrió hacia acá 15, lateral hacia abajo 25 y luego hacia acá 60. Y el vector resultante está acá. Alguien más pudo haber dicho, bueno, no, yo quiero hacerlo vertical. Corrió hacia atrás 15, lateral 25 y hacia adelante 60. Y el vector resultante está acá. Alguien lo pudo haber hecho para abajo. Es decir, aquí es hacia atrás, lateral y luego 60. Y el vector resultante está acá. ¿Quién tiene la razón entonces? Todos tienen diferentes criterios, no todos piensan igual. Y pudieron haber hecho todos estos diagramas. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién lo tiene bueno y quién está equivocado? Nadie está equivocado. Todos los diagramas son correctos. ¿Sí? Pero el problema, vean, nos está pidiendo solo desplazamiento resultante. O sea que este desplazamiento que está en este diagrama va a ser el mismo de este, va a ser el mismo de este y va a ser el mismo de este. La magnitud del vector resultante va a ser la misma, sin importar qué sentido le dieron al dibujo. Lo que va a cambiar es el ángulo. Eso sí, el ángulo del vector resultante sí va a cambiar de acuerdo a los dibujos, pero por eso este problema está diseñado para que solo se encuentre
el desplazamiento resultante y el valor sea el mismo para todos. No está pidiendo ángulo. Si el problema estuviera pidiendo ángulo, entonces sí sería un problema, ¿verdad? Porque habrían respuestas diferentes y todas serían correctas. Pero como solo está pidiendo desplazamiento, esa es la misma respuesta para todos, sin importar cuál sentido le hayan dado. Bien, entonces el proceso es el mismo. ¿Cuántos vectores hay acá? Hay tres. Vector A, podemos decirle a este, vector B y vector C. A, B y C. ¿Qué conocemos de cada vector? Del vector A, dice que corre hacia atrás, pero de acuerdo a mi dibujo son 15 hacia atrás. Si aquí está 0 y 90 hacia atrás, el ángulo es 90 grados hacia el oeste. El vector B, lateral, solo que mi dibujo yo lo puse hacia el norte, 25 yardas, 0 grados hacia el norte. Y el vector C, 60 yardas, 90 grados, pero en este caso hacia el este. ¿Sí? Se van a dar cuenta que aquí ni siquiera necesito usar la calculadora, porque todos los vectores están sobre alguno de los ejes. Ninguno está sobre el cuadrante. Entonces en el vector A, ¿qué es lo que está pasando? Corre en el eje X negativo, 15 yardas. Entonces aquí es 15 y aquí es 0. En Y no hay movimiento. En el vector B, el movimiento es hacia el eje Y positivo. En X no hay movimiento. Y en el vector C, el movimiento es en el eje X positivo y en el vector Y, en el eje Y, perdón, no hay movimiento. Y eso lo pueden corroborar ustedes con las fórmulas. Seno de 90, seno de 0, coseno de 90 y coseno de 0. Y van a obtener estos resultados, pero se pueden ver en el dibujo, entonces ya no es necesario. Con eso nos ahorramos tiempo y procedimiento. Y encontramos el vector resultante. Menos 15 más 60 es 45. Y acá es 25. O sea que el vector resultante me quedó mi primer cuadrante, tal y como dice el dibujo. Lo único que necesito encontrar ahora es el resultante. El desplazamiento resultante del balón, que es la raíz cuadrada de 45 al cuadrado y 25 al cuadrado. Y aquí sí ya necesito la calculadora, ¿verdad? Para obtener este dato de 51.48 yardas. Siempre acompañar la unidad de medida, ¿verdad? Para no dejar solo el número, si no, no sabemos de qué estamos hablando. Y como les explicaba al inicio, acá no, el problema no pide el ángulo, no es necesario encontrarlo, ¿sí? Vamos a encontrar solo lo que el problema nos pida, nada extra, porque solo nos toma tiempo, ¿verdad? Y más si es en un examen. No nos conviene estar encontrando cosas que no nos pide el problema, por cuestión de tiempo. Y vamos a hacer un último problema para ya concluir con el tema de vectores, de desplazamiento. Y el resto de problemas de la hoja ya les va a tocar a ustedes. Siempre hay que tratar de hacerlo lo más reducido posible, lo más simplificado para optimizar el espacio también y el tiempo que tenemos para resolverlo. Dice un atleta corre 130 metros hacia el oeste. Aquí ya ustedes deciden bajo su criterio si hacen dibujo o no. Si no hacen dibujo, entonces empiezan directamente con los vectores. Contemos cuántos vectores hay. 130 metros hacia el oeste, luego se dirige hacia el norte y corre 148, después cambia su dirección a 70 grados sureste y corre 68 y por último se desplaza 70 hacia el este. Vean, 4 vectores. Entonces son los vectores A, B, C y D. Y lo voy a poner en el orden que aparecen acá. Para el vector A tengo 130 metros hacia el oeste. De acuerdo a mi plano nuevamente 0,90, 0,90 hacia el oeste que tengo 90 grados, 90 grados hacia el oeste. Vector B hacia el norte 148 metros
Y hacia el norte que tengo, 0 grados, norte. Vector C, 70 grados, suroeste, 68 metros. 68 metros, 70 grados, sureste, perdón. Y vector D, 70 metros hacia el este. Pero hacia el este tenemos 90 grados. Pero tenemos que ponerle este para que después sepamos qué signo lleva. Ya tenemos esto. Ahora nos toca encontrar las coordenadas XY. Bueno, esta línea tenía que ser negra. Acá, acá. Podemos ver los signos primero. ¿El vector A en qué cuadrante está? En ninguno, va hacia el oeste. Y hacia el oeste solo hay desplazamiento en X, pero no en Y. Por lo tanto en Y es 0 y en X es negativo porque es el oeste. Menos 130. El vector B va hacia el norte. Hacia el norte no hay desplazamiento en X, solo en Y, 148 metros. El vector C va a sureste. El sureste sabemos que está en el cuarto cuadrante, sureste. Eso significa que X es positivo y Y es negativo. Y el vector D va hacia el este. Hay desplazamiento en X 70 metros, pero no lo hay en Y. 0. Entonces solo tengo que utilizar la fórmula para el vector C. Usando las fórmulas de seno y coseno, obtengo para X 63.9 y para Y menos 23.26, ¿verdad? Ahora la suma algebraica que me permite encontrar el vector resultante. Obtenemos estos datos. Nuevamente me doy cuenta que el vector resultante me quedó en el primer cuadrante. Entonces ahora busco el desplazamiento resultante, que es raíz cuadrada de 3.9 al cuadrado más 124.74 al cuadrado. 124.8 metros, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de metros. Entonces ya tengo la primera parte de mi respuesta, que es la magnitud del desplazamiento resultante. Ahora la dirección, que es la tangente inversa de X partido Y. 3.9 dividido 124.74. 1.79 grados. Como el cuadrante es el primero, los signos del vector resultante me dicen cuál es el cuadrante. Entonces le agrego noreste. Es el primer cuadrante, pero es un valor muy cercano al norte, ¿sí? El vector queda más o menos por acá. Porque vean las componentes, 3.9 en X y 124.74, está casi vertical el vector, ¿verdad? Y el ángulo es muy pequeño, 1.79 grados. O sea, es casi que el atleta se desplazó al norte, ¿verdad? Solo un poquito desviado nada más. Pero bueno, concluimos acá entonces con la clase y con el tema de vectores. Ahora ustedes ya van a poder resolver la hoja de trabajo. Está en el aula virtual, la pueden descargar. Ahí están las indicaciones, por favor, trabájenla. Si tienen dudas, váyanlas anotando para resolverlas en nuestra clase en vivo de esta semana. Y traten de no dejarlo a última hora para subir la tarea. Luego en el espacio para subir la tarea ya se encuentra la fecha límite. Por favor, les recuerdo por algunas dudas que me han estado planteando algunos de ustedes que lo ideal es que todas las hojas que utilicen las puedan escanear o fotografiar y guardarlas en un solo archivo, PDF. Eso es lo ideal, porque esa es la manera en la que se va a ocupar el menor espacio posible. En el video hay instrucciones de que pueden hacerlo hoja por hoja, pero
eso es como último recurso en el caso de que no tengan escáner o que no puedan utilizar la aplicación para escanear desde el celular. Entonces ahí sí, de plano le toman foto a cada hoja y suben las fotos separadas. Eso es como último recurso, pero lo ideal es que todas las hojas de un mismo trabajo vayan en un solo archivo PDF. Entonces, si tienen la posibilidad de hacerlo, háganlo de esa manera, por favor. Entonces, por el momento dejamos esta clase acá. Les recuerdo que hasta acá es donde entra el examen corto, tanto la teoría como la práctica. Ya nuestra siguiente clase va a ser un nuevo tema para el examen parcial. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Y cualquier duda estamos en contacto.